Existe un tipo de silencio más irritante que cualquier palabra. No es el silencio de la debilidad, ni el de la ignorancia. Es el silencio de quienes eligen no reaccionar, de quienes contemplan el caos a su alrededor y simplemente permanecen inmóviles. Este silencio, para muchos, es insoportable. Y lo más inquietante, no pueden explicar por qué. Ya lo has vivido. Alguien alza la voz, buscando una reacción, queriendo verte temblar, ceder, explotar o al menos mostrar incomodidad. Y tú no haces nada de eso. Permaneces impasible. Respiración normal, postura firme, contacto visual directo. Y entonces ocurre algo inesperado. La agitación de la otra persona aumenta. La ira crece. La provocación se intensifica, como si tu calma fuera, en sí misma, una forma de agresión. Esto no es casualidad. Esto es psicología. Y Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más oscuros y precisos que la historia haya producido, lo comprendió con una claridad que pocos se han atrevido a expresar con palabras. Schopenhauer nació en 1788, en una Alemania que aún se recuperaba de las consecuencias de la Revolución Francesa. Creció observando el mundo con desconfianza. No era un hombre de ilusiones. Mientras sus contemporáneos construían sistemas filosóficos optimistas, celebrando el progreso y la razón humana, Schopenhauer tomó el camino opuesto. Descendió a las profundidades de la naturaleza humana y no encontró allí bondad ni racionalidad, sino una fuerza ciega e insaciable a la que llamó voluntad. Una fuerza sin propósito, sin destino, sin paz. Solo tiene impulso, deseo tras deseo. Una tensión que nunca se resuelve por completo. Y es precisamente ahí donde el tema de esta serie empieza a cobrar mayor relevancia. Si, según Schopenhauer, la condición normal del ser humano es la agitación, el deseo constante y la insatisfacción crónica, entonces quien encuentra la verdadera serenidad se convierte, a ojos de los demás, en una anomalía, algo fuera de lo común, algo que no debería existir de esa manera. Y lo que no debería existir genera malestar. El malestar, cuando carece de una salida racional, se convierte en irritación. Y la irritación, cuando no tiene un objetivo claro, se convierte en provocación. La calma resulta inquietante porque da testimonio. Demuestra, sin decir palabra, que es posible existir de otra manera. Y esta demostración silenciosa es, para quienes están atrapados en la agitación, una acusación, involuntaria, no expresada, pero real. Piensa en cómo te sientes cuando alguien a tu alrededor entra en pánico y logras, con una sola frase tranquila, calmar la situación. Algunos lo agradecen, pero otros, fíjate bien, se molestan. ¿Por qué? Porque tu calma puso al descubierto la innecesidad de su pánico. Y a nadie le gusta descubrir que su sufrimiento fue, al menos en parte, una elección. Schopenhauer afirmó que los seres humanos rara vez toleran el espejo. Toleran los elogios, la aprobación e incluso la crítica directa, porque ésta presupone que se les presta atención y que se les coloca en el centro. Lo que no toleran es la indiferencia serena, la mirada de quien no necesita el drama para sentirse vivo. Esta es la primera capa del problema, y es más profundo de lo que parece, porque la cuestión no es meramente sociológica, no se trata solo de dinámicas de grupo o comportamiento social, es una cuestión filosófica. La pregunta es, ¿qué revela la calma sobre la naturaleza del deseo humano? ¿Qué expone sobre la relación que la mayoría de las personas tienen con sus propias emociones? Y, aún más inquietante, ¿por qué tantas personas, incluso inconscientemente, sabotean a quienes logran vivir con menos tormento interior? Schopenhauer tenía respuestas para eso, respuestas incómodas y precisas, sin ninguna concesión a la autocompasión. Pero para comprender estas respuestas, primero es necesario entender algo que la mayoría de la gente nunca se ha detenido a examinar con honestidad: el papel que desempeña el sufrimiento en la identidad de aquellos que no conocen otra forma de existir. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar a continuación. Hay una escena que casi todos hemos vivido,
pero pocos se han detenido a analizar con detenimiento. Comienza una discusión. Puede ser en el trabajo, en casa, entre amigos. El ambiente se caldea, las voces se elevan, y entonces hay una persona en la sala que no se altera, que no se cruza de brazos con ira, no interrumpe, no gesticula en exceso, simplemente observa, habla cuando es necesario en un tono normal, con una cadencia que no refleja el caos que la rodea. Y sucede lo más extraño. Esta persona, que no ha hecho nada malo, que no ha atacado a nadie, se convierte en el blanco. Alguien se vuelve hacia ella y le dice con evidente irritación, ¿ni siquiera te importa? O, quédate ahí parado con esa cara de superioridad. La calma se ha convertido en el problema. Esto no es una coincidencia, es un mecanismo. Y Schopenhauer lo describió con una precisión que incluso hoy, más de 180 años después, sigue siendo inquietantemente relevante. Para comprender lo que sucede en esta escena, es necesario dar un paso atrás y entender cómo Schopenhauer concebía la estructura más básica del ser humano. Para él, en el centro de cada individuo no hay razón, ni conciencia, ni un yo organizado que tome decisiones basadas en valores coherentes. En el centro reside la voluntad, un impulso ciego, sin propósito, sin satisfacción permanente. La voluntad quiere, siempre. Cuando consigue lo que quiere, no descansa, ya desea algo más. La satisfacción es solo una breve pausa entre un deseo y otro, y la mayor parte del tiempo, lo que existe es tensión, carencia, agitación. Esta no es una visión romántica de la existencia humana. Es una visión brutal, pero también es una visión que explica muchas cosas que las visiones optimistas no logran explicar. Si la agitación es el estado natural, si el deseo insatisfecho es la condición habitual, entonces el ser humano promedio no solo sufre, sino que se acostumbra al sufrimiento. Con el tiempo, este sufrimiento deja de ser un estado meramente transitorio y se convierte en algo más serio, algo que Schopenhauer identificó con precisión quirúrgica. Se convierte en una identidad. Piensa en alguien que conozcas, o quizás en una versión anterior de ti mismo, que vive en un estado permanente de urgencia emocional. Siempre hay un problema, siempre hay un conflicto, siempre hay algo que no funciona, alguien que decepciona, una situación que genera injusticia. No porque la vida de esta persona sea objetivamente más difícil que la de los demás, sino porque la agitación se ha convertido en el lenguaje con el que se comunica consigo mismo y con el mundo. La ausencia de drama no se experimenta como paz, se experimenta como vacío, como ausencia de sentido. Schopenhauer denominó error fundamental a la tendencia humana a buscar fuera de uno mismo lo que solo se encuentra en el interior. Las personas persiguen acontecimientos, estímulos, conflictos y validación externa, porque han aprendido a depender de estas fuentes de activación para sentir que existen. Y cuando alguien a su alrededor demuestra que es posible existir sin esta dependencia, sin necesidad de drama para sentirse reales, la reacción no es de admiración, sino de incomodidad, a veces incluso de odio. Aquí viene el giro inesperado que la mayoría de la gente no ve venir. La provocación que despierta la calma, en la mayoría de los casos, no es consciente. Quien ataca a alguien sereno rara vez piensa, voy a atacar a esta persona porque me hace sentir inferior. No tiene ese nivel de autoconciencia en el momento de la reacción. Lo que siente es algo más instintivo, más visceral, una irritación sin nombre, la sensación de que algo anda mal, de que la calma es artificial, calculada, condescendiente, y para resolver el malestar interno, lo exterioriza, ataca, provoca, pone a prueba. En términos filosóficos, esto es lo que Schopenhauer describiría como la voluntad buscando confirmarse a través del otro. Si logro provocar una reacción en ti, si logro desestabilizarte, entonces siento alivio, aunque sea temporalmente, porque mi agitación ahora tiene compañía. Mi desorden interior ha encontrado un espejo en el exterior, y esto, por contradictorio que parezca, produce alivio. La calma, en cambio, niega ese alivio. Y negarle alivio a una persona que sufre es, desde su punto de vista,
un acto casi hostil. Esto ayuda a comprender algo que muchas personas experimentan, pero no saben cómo describir. Cuanto más desarrollas el equilibrio interior, cuanto más dejas de reaccionar impulsivamente, cuanto más aprendes a elegir tus respuestas, en lugar de simplemente activar reacciones automáticas, más te das cuenta de que ciertas personas a tu alrededor se agitan progresivamente en tu presencia, como si tu calma fuera un termostato que, en lugar de calentar el ambiente, revelara lo caliente que ya estaba antes de tu llegada. Schopenhauer vivió esta experiencia intensamente y en soledad. No fue particularmente querido en vida. Se le consideraba arrogante, difícil y retraído. Y hay algo revelador en ello. El hombre que describió con mayor claridad el mecanismo de la envidia humana, de la intolerancia hacia la sutil superioridad ajena, fue también uno de los blancos más frecuentes de ese mismo mecanismo. Sabía de lo que hablaba no solo desde la teoría, sino desde la experiencia directa de ser alguien cuya presencia incomodaba a los demás sin aparente esfuerzo. Pero Schopenhauer fue más allá de simplemente describir el problema. Identificó algo aún más inquietante, que existe una segunda dimensión en esta dinámica, más profunda y difícil de aceptar, una dimensión que no solo habla de quién provoca, sino también de quién es provocado, de lo que les sucede a quienes se mantienen serenos cuando empiezan a percibir el efecto que esto produce, de la tentación de atenuar su propia serenidad para no generar fricción, de disminuir su propia estabilidad para no intimidar, de simular agitación para parecer más humanos ante los ojos de quienes solo reconocen la humanidad en el caos. Esa es la trampa, y casi nadie puede verla en el momento en que cae en ella. Hay un momento específico en la vida de quien alcanza el equilibrio interior del que nadie te avisa, un instante silencioso, sin drama aparente, pero que encierra una de las decisiones más importantes que un ser humano puede tomar. Es el momento en que te das cuenta de que tu calma incomoda a alguien cercano, alguien importante, y sientes, casi por reflejo, el impulso de suavizarla, de fingir cierta inquietud, de demostrar que tú también sufres, que tú también te pierdes, que tú también eres humano, tal como te reconocen. Y la pregunta que pocos se hacen en ese momento es, ¿por qué estoy a punto de empequeñecerme para que otra persona se sienta cómoda con sus propias limitaciones? Schopenhauer no habría tenido paciencia para eufemismos. Diría, con la brutalidad característica de toda su filosofía, que este impulso de ablandar la propia serenidad para complacer a los agitados es una de las formas más sofisticadas de cobardía que los seres humanos son capaces de practicar. No cobardía en el sentido vulgar, no el miedo físico a la confrontación. Cobardía en el sentido filosófico, la negativa a defender una verdad ya conquistada, porque esa verdad genera incomodidad en los demás. La capitulación ante la presión emocional colectiva. Lo que hace que esta cobardía sea tan difícil de identificar es que se disfraza de virtud. Se presenta con el nombre de empatía, de humildad, de sensibilidad. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere parecer arrogante? ¿Quién quiere hacer sentir inferiores a los demás? Así, poco a poco, casi imperceptiblemente, el individuo comienza a erosionar lo que ha construido. Empieza a reaccionar de forma exagerada para ser aceptado. Empieza a adoptar una versión reducida de sí mismo para que los demás se sientan superiores. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has fingido estar más molesto de lo que realmente estabas para no parecer frío? ¿Has exagerado alguna vez una reacción emocional porque te diste cuenta de que la falta de reacción generaba extrañeza? Si la respuesta es sí, no estás solo. Y esto no es una debilidad aislada del carácter. Es el resultado de una presión social que Schopenhauer identificó como una de las fuerzas más constantes y destructivas de la vida humana, la tiranía de la opinión ajena. En ¿Qué eres?, uno de sus ensayos más profundos, Schopenhauer argumenta que la mayor parte del sufrimiento humano no proviene del dolor directo, ni de la privación material, ni siquiera de la pérdida. Proviene de la distancia entre lo que el individuo es genuinamente y lo que cree que los demás piensan de él. Las personas sacrifican salud, tiempo, recursos y paz interior
al intentar controlar una imagen que, con frecuencia, existe mucho más en su propia mente que en la percepción real de los demás. La opinión ajena se convierte en una prisión cuya llave ha sido arrojada voluntariamente. Y ahora la pregunta que cambia el rumbo de este análisis: ¿y si el problema no fuera solo la presión externa? ¿Y si parte de la razón por la que la calma provoca a los demás es algo que se origina en el propio individuo sereno, algo que proyecta inconscientemente, algo que va más allá de la simple estabilidad emocional? Aquí es donde la lectura de Schopenhauer se profundiza de una manera que pocos esperarían, porque no era tan ingenuo como para idealizar la serenidad como una virtud intrínseca. Sabía, con la precisión de quien observa la naturaleza humana sin sentimentalismos, que la calma puede tener orígenes muy diversos. Puede nacer de la sabiduría genuina, del autoconocimiento forjado con esfuerzo y sufrimiento consciente. Pero también puede nacer de algo mucho menos noble, de la frialdad, la disociación emocional, el desinterés disfrazado de ecuanimidad. Y estas dos versiones, vistas desde fuera, parecen idénticas, pero producen efectos completamente diferentes en quienes están cerca. La serenidad que emana de la sabiduría posee una cualidad específica que Schopenhauer asoció con la negación de la voluntad. No es indiferente al sufrimiento ajeno, simplemente no se deja arrastrar por él. Existe una diferencia fundamental entre no perderse en el caos ajeno y ser indiferente ante él. Quienes alcanzan la verdadera serenidad aún sienten, aún perciben, aún avanzan hacia lo que importa. Simplemente eligen cómo y cuándo avanzar, en lugar de dejarse llevar por la corriente emocional del entorno. La calma que surge de la disociación, de la anestesia emocional, del distanciamiento como mecanismo de defensa, también parece serenidad, pero es otra cosa, es ausencia. Y quienes nos rodean, aún sin poder articular la diferencia, la sienten. Perciben que tras esa estabilidad no hay profundidad, hay un vacío. Y ese vacío también resulta inquietante, pero por razones opuestas. No porque ponga en evidencia la agitación ajena como innecesaria, sino porque sugiere que allí nada importa realmente. Esto nos lleva a una pregunta que tiene el poder de cambiar por completo cómo te percibes a ti mismo en esta dinámica. Cuando estás tranquilo, ¿a qué tipo de tranquilidad te refieres? Esta no es una pregunta retórica, es una de las más honestas que puedes hacerte, porque la respuesta determina si tu serenidad es un logro o una coraza, si es apertura o cierre, si es fortaleza o anestesia disfrazada. Schopenhauer escribió que el autoconocimiento es la tarea más difícil y urgente que enfrenta la humanidad, precisamente porque el instrumento de análisis y el objeto analizado son lo mismo. La mente que intenta examinarse a sí misma es como un ojo que intenta verse sin espejo. Existen distorsiones inevitables, existen puntos ciegos estructurales, y es precisamente en estos puntos ciegos donde echan raíces las ilusiones más cómodas. Una de ellas es creer que, por no gritar, por no perder el control, por mantener la compostura cuando otros se derrumban, ya se ha logrado algo importante. Pero Schopenhauer advertiría, la ausencia de reacción visible no es prueba de paz interior. Puede ser prueba de represión, y la represión, si se reprime con suficiente fuerza y durante el tiempo suficiente, no desaparece, se acumula, encuentra otras salidas, aparece donde menos se espera, con una intensidad que desmiente toda compostura superficial. Y aquí reside el punto que conecta todo lo dicho hasta ahora con algo que la mayoría de los textos sobre Schopenhauer nunca mencionan: la relación entre la serenidad y el poder. No el poder en el sentido político, ni el dominio sobre los demás, sino el poder en su sentido más primitivo y real, la capacidad de no ser gobernado por fuerzas que uno no ha elegido, porque de eso se trata realmente. La calma genuina no es pasividad, no es resignación, no es indiferencia hacia el mundo, es soberanía, y la soberanía, cuando es real, cuando no es una actuación, cuando surge del interior y no del esfuerzo por contenerla, tiene un efecto en los demás que va mucho más allá de la simple incomodidad. Despierta algo más antiguo, algo que Schopenhauer conocía bien,
y que tiene un nombre que pocos esperarían encontrar en una conversación sobre la serenidad. Este nombre, y lo que revela sobre la dinámica entre la calma y la provocación, es lo que veremos ahora. En 1851, Schopenhauer publicó una colección de ensayos titulada Parerga y Paralipómenos. El libro no pretendía ser su obra más importante. Era, en sus propias palabras, un conjunto de reflexiones secundarias, pensamientos que quedaron fuera de la obra principal. Pero fue precisamente este libro, esta colección de reflexiones filosóficas inconclusas, lo que le dio fama en vida por primera vez, a los 63 años. Décadas de anonimato, décadas de ser ignorado por las universidades, ridiculizado por sus colegas, tratado como irrelevante por la Academia Filosófica Alemana, dominada por Hegel. Y entonces, casi al final de su vida, el mundo intelectual europeo descubrió lo que había escrito y se sintió conmocionado por la veracidad de sus hallazgos. Hay algo significativo en esta trayectoria que trasciende la biografía. Schopenhauer esperó, no pasivamente, no con amarga resignación, sino con una especie de indiferencia productiva hacia el juicio externo que él mismo había teorizado en sus escritos. Continuó escribiendo, continuó pensando, continuó profundizando en ideas que nadie leía, y cuando finalmente llegó el reconocimiento, no se dejó llevar por la gratitud, no se apresuró a suavizar sus ideas para complacer a la nueva audiencia. Siguió siendo exactamente quien era. Esto, en sí mismo, fue una demostración práctica de lo que predicaba, la independencia interior como la forma más elevada de libertad. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la palabra que quedó para el final de la parte anterior? La palabra era envidia, y la conexión es más directa de lo que parece. La envidia es uno de los temas más recurrentes en la filosofía de Schopenhauer, y la analiza con una frialdad que aún hoy resulta incómoda de leer. Para él, la envidia no es simplemente un vicio moral, ni una debilidad de carácter propia de algunos individuos. Es una consecuencia estructural de cómo los seres humanos construyen su percepción del valor. Porque en lugar de medir su valía de forma absoluta, basándose en lo que realmente son y lo que realmente han construido, la mayoría la mide de forma relativa, en comparación con los demás. Y cuando el otro demuestra, simplemente por existir, que ha logrado algo que uno aún no ha conseguido, la reacción automática no es la admiración, sino la amenaza. Schopenhauer escribió algo que pocos citan porque resulta demasiado incómodo, que la envidia es el único vicio que nunca se confiesa. La persona envidiosa rara vez piensa, envidio a esa persona. Piensa, esa persona es arrogante, esa persona está llena de sí misma, esa persona me ignora. Su calma es falsa, calculada, es una forma de sentirse superior. La narrativa cambia, pero el mecanismo es el mismo. El dolor de percibir en el otro lo que uno mismo carece, y la necesidad de destruir la fuente de ese dolor, en lugar de transformarlo en aprendizaje. Y aquí está el dato sorprendente. La investigación contemporánea en neurociencia social confirma, con una precisión a la que Schopenhauer no tuvo acceso, pero que sin duda aprobaría, que el cerebro humano procesa la percepción de la superioridad ajena en las mismas regiones asociadas con el dolor físico. Ver a alguien a quien consideras tu igual, demostrar una cualidad que no posees, activa literalmente el sistema del dolor del cerebro. No es una metáfora, es biología. La envidia duele igual que una quemadura, y así como una quemadura produce una retirada refleja, el dolor de la envidia produce un ataque reflejo. La provocación, la descalificación, el sarcasmo dirigido a alguien que está tranquilo son, en muchos casos, reacciones de dolor, no de malicia consciente. ¿Cambia esto tu perspectiva sobre aquellos que te provocan por ser quien eres? Schopenhauer diría que sí. Pero también diría algo aún más inquietante, que comprender el mecanismo de la envidia no significa que debas abandonar tu propia postura para aliviar el dolor ajeno. Porque la única manera de aliviar ese dolor de forma duradera no es que tú disminuyas lo que eres, sino que la otra persona expanda lo que es. Y esa es una decisión que solo ella puede tomar. Tú no tienes poder sobre ello.
y actuar como si lo tuvieras, alterar tu propia calma, suavizar tu presencia, fingir limitaciones que no posees, no ayuda a nadie. Solo retrasa un choque que ocurrirá de todos modos, y aún así te exige el precio de la corrosión interior. Pero esta dinámica tiene una dimensión aún más profunda, una que no implica envidia común, ni comparación social ordinaria, sino algo que los griegos denominaron con una palabra que Schopenhauer conocía bien, y que los modernos apenas usan: némesis, indignación ante la prosperidad inmerecida. Ira moral dirigida a quienes parecen tener más de lo que les corresponde, más paz, más equilibrio, más autocontrol del que la persona promedio considera justo o aceptable. Existe una creencia tácita que circula en las relaciones humanas como una corriente subterránea, que el sufrimiento es democrático, que nadie debería ser inmune a él, que quien demuestra serenidad en situaciones donde otros sufren está violando una especie de contrato tácito de vulnerabilidad colectiva, y esta violación genera una reacción que no es envidia en sentido estricto, sino algo con un matiz moral, una indignación que se siente justificada, una necesidad de restablecer el equilibrio haciendo sufrir también a los serenos. Esta dinámica te resulta familiar, quizás no por su nombre griego, pero sí por experiencia propia. Se da cuando alguien que ha sufrido penurias mira a alguien que no las ha sufrido y siente no solo celos, sino algo parecido a la justicia, la convicción de que esa persona también debería haber sufrido, que la ausencia de sufrimiento es, en sí misma, una injusticia. Schopenhauer observó esto en los salones intelectuales de Frankfurt, donde pasaba las tardes, en las relaciones académicas que cultivó y perdió, en la forma en que sus contemporáneos reaccionaban ante su indiferencia a la aprobación colectiva. No buscaba el conflicto, no era un provocador por naturaleza, era simplemente un hombre que había decidido, con una claridad que pocos pueden sostener, que la opinión de los demás sobre su paz interior no era asunto suyo. Y esta decisión silenciosa e implícita produjo a su alrededor precisamente el tipo de reacción que más tarde describiría en sus escritos: la creciente agitación de aquellos que no pueden contaminar a quienes están fuera de su alcance emocional. Existe un relato de un contemporáneo que pasó toda una tarde intentando provocar a Schopenhauer en una discusión filosófica, alzando la voz, usando la ironía y cuestionando cada punto con creciente hostilidad. Y Schopenhauer, según el relato, respondió con precisión y serenidad, aumentando progresivamente su tono a medida que el otro se agitaba. Al final, el interlocutor se marchó furioso. Schopenhauer pidió otro café. Esto no era arrogancia, era lo que él llamaba el privilegio del yo, la capacidad de no someter el propio estado interior al caos externo, permanecer como observador, no como observado. Y es precisamente aquí, en este punto concreto, donde el análisis de Schopenhauer toca algo que trasciende la filosofía, que va más allá de la psicología, y se adentra en un terreno que rara vez se le invita a explorar, el de la estrategia, en el sentido de que la calma no solo puede ser un logro interior, sino una presencia que reordena el entorno, sin pronunciar palabra alguna. A continuación, exploraremos cómo funciona esto en la práctica, y por qué Schopenhauer creía que era, simultáneamente, el mayor poder y el mayor riesgo que un individuo puede asumir. Existe una palabra en alemán que Schopenhauer usaba con frecuencia y que no tiene traducción exacta a ningún otro idioma: Gelassenheit. Se podría aproximar como serenidad, pero es más que eso. Es una serenidad arraigada, es una calma que no proviene del azar, ni de la falta de experiencia, ni de una vida protegida de las adversidades. Es la calma de quien ha atravesado el fuego y ha salido adelante sin necesidad de anunciar su paso, sin cicatrices exhibidas como trofeos, sin una historia transformada en la identidad de una víctima. Simplemente alguien que ha cruzado al otro lado, ha aprendido y ha seguido adelante. Schopenhauer creía que esta cualidad, esta auténtica serenidad, era lo más raro que un ser humano podía desarrollar, y también creía que tenía un efecto paradójico en el entorno. Si bien organizaba el yo interior de quien la poseía,
tendía a desorganizar el mundo exterior. No porque quien la poseía hubiera hecho algo para provocar esta desorganización, sino porque la mera presencia de alguien verdaderamente arraigado en sí mismo exponía, sin palabras, la fragilidad de quienes no lo estaban. Imagínelo como una ley física aplicada al ámbito emocional. Cuando dos cuerpos de diferente densidad entran en contacto, el más denso no necesita hacer nada para afirmar su consistencia. Simplemente es lo que es. Y el menos denso, en cambio, revela su ligereza, su inestabilidad, su tendencia a ser desplazado por cualquier corriente. El problema es que, en el mundo humano, el cuerpo menos denso es autoconsciente, y la autoconciencia, cuando se combina con la inseguridad, produce reacción, produce resistencia, produce la necesidad de demostrar que también es sólido, incluso si la única manera de demostrarlo es atacando la solidez del otro. Por eso, Schopenhauer consideraba la calma no solo un logro personal, sino una posición estratégica con inevitables consecuencias sociales. No se puede desarrollar un auténtico equilibrio interior y, al mismo tiempo, esperar que el entorno permanezca indiferente. No funciona así. La verdadera serenidad altera la dinámica de los grupos, reorganiza las jerarquías tácitas, cambia el centro de atención, y quien pierde posición en esta redistribución silenciosa, rara vez acepta la pérdida sin reaccionar. Existe un patrón que se repite con una regularidad casi monótona en entornos laborales, familiares y grupos de amigos. Alguien empieza a cambiar, comienza a reaccionar menos, a hablar con más precisión, a no dejarse arrastrar a discusiones que antes consumían energía sin aportar nada. Y el grupo, en lugar de celebrar este cambio, empieza a ponerlo a prueba. Primero con pequeñas provocaciones, comentarios que parecen inofensivos pero que tienen un propósito. Luego, preguntas que, en realidad, son trampas disfrazadas de curiosidad. ¿Por qué estás tan callado? ¿Estás bien? Pareces tener una opinión demasiado alta de ti mismo. Este lenguaje tiene una función específica. Quiere confirmar que el cambio es superficial, que bajo esta nueva compostura sigue existiendo el mismo punto de presión de antes. Y cuando no encuentra ese punto, la frustración aumenta. Schopenhauer describió este mecanismo con una imagen que aún perdura. Comparó al ser humano agitado en presencia de uno sereno con un perro ladrando a una montaña. La montaña no responde. El perro ladra más fuerte. La montaña sigue siendo una montaña. Y el perro, finalmente, se cansa. Pero mientras no se canse, el ruido sigue siendo considerable. Lo que esta imagen no muestra, y que Schopenhauer desarrolló en otros textos, es el precio que la montaña paga por ser montaña. Porque hay un precio. La serenidad no es gratuita. Exige una vigilancia constante que no es tensión, sino atención. La atención de quien sabe que en cualquier momento la presión externa intentará encontrar una grieta, un punto donde el equilibrio aún no se ha consolidado, un área donde el trabajo interior aún no se ha completado. Y estas grietas existen en todos, siempre, porque el trabajo interior nunca está completamente terminado. Aquí es donde surge el giro inesperado. En una conversación sobre Schopenhauer y la serenidad, el filósofo que defendió con mayor convicción el valor de la calma, la negación de la voluntad y el distanciamiento de los impulsos que rigen a la mayoría de las personas, era también un hombre de temperamento explosivo. Existen registros históricos de Schopenhauer perdiendo la compostura en discusiones. Está bien documentado el caso de una pelea con un vecino que derivó en un pleito que duró años. Hay relatos de arrebatos de ira en situaciones que, para cualquier observador externo, no justificarían la intensidad de la reacción. Esto podría interpretarse como hipocresía, pero Schopenhauer nunca afirmó ser el ejemplo perfecto de lo que describía. Afirmaba describir una dirección, no un destino alcanzado. Y hay algo profundamente honesto en esta distinción que la mayoría de los filósofos no se han atrevido a hacer. Reconocer que el mapa no es el territorio, que comprender intelectualmente el camino hacia la serenidad no significa haberlo recorrido por completo en la práctica, y eso es precisamente lo que hace que su pensamiento sea más útil, no menos.
porque no describía un ideal inalcanzable habitado por seres excepcionales. Describía un camino accesible a cualquiera que decidiera, con seriedad y sin ilusiones, comenzar a recorrerlo, con tropiezos, con recaídas, con momentos en que la voluntad recupera el control y uno reacciona de maneras que juró no volver a reaccionar. La cuestión nunca fue alcanzar un estado permanente de imperturbabilidad. La cuestión siempre fue otra. ¿Qué haces al día siguiente? Después de la reacción que no querías tener. Después de la oportunidad que el entorno encontró y aprovechó. Después del momento en que fuiste, por unos segundos o unos minutos, exactamente lo que intentabas dejar de ser. Schopenhauer tenía una respuesta para eso. No la respuesta que la mayoría espera. No una fórmula de recuperación, ni un protocolo para retomar los estudios. Algo más simple y a la vez más complejo. Algo que construyó a lo largo de décadas de reflexión solitaria y que, al ser finalmente plasmado en palabras, posee la cualidad de la verdad, la capacidad de ser leído en 10 segundos y de requerir toda una vida para ser comprendido plenamente. La respuesta de Schopenhauer no era una técnica, no era una lista de pasos, no era un método que se aplicara por la mañana y diera resultados por la tarde. Era una actitud ante la propia imperfección, una forma de relacionarse con el tropiezo que, paradójicamente, era en sí misma una expresión de la serenidad que describía. La respuesta era esta: continuar, no con heroísmo, no con un discurso interno sobre la fuerza y la superación, simplemente continuar, observar lo sucedido, comprender dónde estaba la grieta y seguir adelante, sin autocastigo excesivo, sin dramatismo reactivo ante el drama en sí, sin transformar el tropiezo en identidad. Esto parece sencillo, y precisamente por su sencillez, la mayoría de la gente fracasa, porque el autocastigo, al igual que la agitación que hemos visto a lo largo de este texto, es también una forma de voluntad, es también el ego ocupando espacio, es también el yo exigiendo atención, es también la mente dando vueltas sobre sí misma, en lugar de dirigirse hacia lo que importa. Quien se pasa 3 días castigándose por haber perdido la compostura una sola vez, a su manera, reacciona igual que quien no deja de reaccionar. La forma ha cambiado, el mecanismo es el mismo. Schopenhauer lo llamaría la trampa de una conciencia moral mal encausada. La conciencia, que debería servir como instrumento de corrección de rumbo, se transforma en un instrumento de tortura. Y la tortura, independientemente de quién la aplique, produce el mismo resultado: parálisis, contracción, bloqueo, justo lo contrario de lo que exige la serenidad. ¿Cuál es, entonces, el enfoque práctico? ¿Qué significa, en la vida real, fuera de los textos filosóficos y de los debates académicos, aplicar lo que Schopenhauer dedicó toda su vida a describir? Comienza con una decisión que parece insignificante, pero no lo es. La decisión de dejar de medir tu valía por la intensidad de las reacciones que provocas en los demás. Esto es más difícil de lo que parece, porque nuestra educación social apunta en la dirección opuesta. Desde pequeños, aprendemos a interpretar la reacción de los demás como una señal de si vamos por el buen o el mal camino. Si alguien aprueba, avanzamos. Si alguien desaprueba, retrocedemos. Si la sala ríe, repetimos. Si la sala se queda en silencio, cambiamos. Vivimos calibrados por el termómetro externo. Y cuando ese termómetro empieza a ser reemplazado por uno interno, cuando empiezas a preguntarte, no, ¿qué pensaron? Sino, ¿qué pienso realmente sobre esto? El entorno percibe el cambio antes de que tú mismo lo proceses conscientemente, y reaccionará, como hemos visto, con pruebas, con provocaciones, con el intento de restablecer el equilibrio anterior, donde eras predecible, donde se conocía tu punto débil, donde la dinámica estaba establecida de forma que todos sabían cómo desenvolverse. La serenidad que crece genuinamente en tu interior reescribe ese mapa. Y reescribir mapas incomoda a quienes han memorizado las rutas antiguas. El segundo paso, y este es el que Schopenhauer consideraría obligatorio, es distinguir con brutal honestidad entre serenidad y represión. Pregúntate esto con regularidad, no como un ejercicio de autocompasión,
sino como un acto de higiene interior. ¿Qué siento ahora? No lo que debería sentir, no lo que sería el sentimiento más elevado. ¿Qué está aquí, presente, en este momento? Porque la verdadera serenidad no elimina el sentimiento, lo acoge sin dejarse dominar por él. Puedes sentir ira y no actuar impulsado por ella. Puedes sentir miedo y no dejarte definir por él. Puedes sentir el dolor del juicio ajeno y elegir no reorganizar tu vida en torno a ese dolor. Esta distinción entre sentir y ser dominado por lo que uno siente es la verdadera frontera entre la calma que libera y la calma que aprisiona. El tercer elemento, y quizás el más contraintuitivo de todos los que Schopenhauer desarrolló sobre este tema, es este. La serenidad genuina no repele a las personas adecuadas, las atrae, porque existe un tipo de ser humano, menos común de lo que debería ser, que, al encontrarse con alguien verdaderamente arraigado en sí mismo, no siente ninguna amenaza. Sientes alivio, sientes que por fin puedes dejar de actuar, de competir, de lidiar con una conversación llena de trampas emocionales tácitas. Simplemente puedes ser. Y este tipo de encuentro, cuando ocurre, tiene una cualidad diferente a todo lo que hayas conocido antes. Una cualidad que Schopenhauer, quien fue un hombre profundamente solitario durante la mayor parte de su vida, describió con una melancolía profundamente conmovedora. La rareza de un encuentro verdadero es proporcional a la profundidad de quien lo busca. Cuanto más creces, menos personas pueden seguirte el ritmo. Esto no es arrogancia, sino geometría. Dos puntos situados a diferentes alturas ofrecen perspectivas distintas, y la perspectiva más elevada no ve más porque tenga mayor valor, sino porque posee un campo de visión más amplio. Schopenhauer sabía que este campo de visión ampliado tiene un precio social, y aceptó pagarlo, no con alegría, ni sin momentos de amargura, sino con la clara convicción de que el precio de la verdadera serenidad es menor que el de no haberla buscado jamás, porque el precio de no haberlo buscado jamás es una vida marcada por el ruido externo, es despertar a los 60 años y darse cuenta de que cada decisión importante se tomó pensando en la reacción de los demás. Es descubrir, demasiado tarde para volver atrás, que la opinión que más importaba, la tuya, era la que menos atención recibía. Y aquí termina este video. Pero no concluye, porque la conclusión, si es que existe alguna en este tema, no está en estas palabras, está en lo que harás con ellas, está en la próxima vez que alguien levante la voz esperando que tú también lo hagas, está en el próximo instante en que el entorno se derrumbe y sientas, en tu interior, la disyuntiva, ¿me uno a este colapso o me quedo? Está en la próxima vez que tu calma moleste a alguien y sientas la tentación de disculparte por ello. Schopenhauer no se disculpaba, no porque fuera cruel, no porque no le importaran los demás, sino porque yo sabía que lo único que un ser humano puede ofrecer verdaderamente a otro no es la simulación de empatía, ni el reflejo de la reactividad compartida, ni la imitación del caos para parecer accesible. Es la presencia de alguien que ha encontrado, aunque sea parcialmente, aunque tropezando, aunque de forma imperfecta y en constante revisión, un centro que no se mueve con el viento. Esta presencia, silenciosa e inesperada, es lo que transforma un ambiente. Es lo que hace que una conversación cambie de rumbo sin que nadie se dé cuenta. Es lo que hace que una persona salga de una reunión sin saber exactamente por qué se siente diferente. Más lúcida, más segura, más ella misma. Esto es lo que Schopenhauer, con toda su dureza y su soledad, dejó como legado, no un método, no un sistema, una dirección, y la incómoda pero necesaria libertad de elegir seguirla. Si algo de este video te conmovió, no hace falta hacer grandes gestos, un simple me gusta basta. Si quieres dejar un comentario, puede ser anónimo, una sola palabra o una pregunta sin respuesta inmediata. Este canal también existe para quienes reflexionan con calma en un mundo que piensa demasiado rápido. Si eres de esas personas, te recomendamos que te quedes.